Se trata de Claudio Caprarulo, economista, director de la consultora analítica. Además es hincha de River y de San Telmo. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto. ¿Sos de Telmo? Así es, Mirá vos. San Telmo. ¿Qué se siente ser de San Telmo? Bien, es mi barrio, es donde me crié, así que por pertenencia lo sigo hace mucho. Estamos mejor, ya estamos en la Primera Nacional, muchos años en la Primera B Metro. Pero mi corazón más grande es de River y hoy es un día muy triste, ¿no? Para todos los Triste, ¿no? hinchas. Vos Somos sabés todos que, tristes, Daniel. yo abrí el programa de radio diciendo con todos los problemas que tiene Argentina, sin embargo la noticia del día fue la renuncia de Gallardo, ¿no? Todo el mundo hablando de eso. Muy triste. Agradecido, muy agradecido, ¿no? Con todo lo que le dio Gallardo a River, al lugar que nos llevó, donde nos puso. Siempre va a ser ídolo, siempre va a estar las puertas abiertas y ojalá lo que encare le vaya muy bien. Bueno, esto ha sido polémica en el fútbol. Podemos seguir hasta las 10. Claudio, 15 tipos de dólares tenemos, tipos de cambio de dólar en Argentina. Como no hay ¿Resiste dólares... esto? ¿Resiste esto? No, como no hay dólares, hay muchas cotizaciones, ¿no? Claramente, cuando asumió Massa, logró en septiembre, el Banco Central pudo comprar 5.000 millones de dólares gracias al famoso dólar soja. Sí. Se terminó en septiembre y todos sabíamos que octubre iba a empezar a ser mucho más complejo y lo estamos viendo. El Central dejó de tener una posición compradora y empezó a vender dólares en las distintas ruedas. Tenés un escenario muy complejo hacia adelante porque tampoco el mundo te acompaña. Hoy Kristalina Georgieva abrió el encuentro anual del FMI con el Banco Mundial, dando un panorama muy complejo a nivel mundial y diciendo, imagínense esta situación en los países que están muy endeudados y los países que están en desarrollo, caso claro la Argentina. Entonces, en ese contexto en el cual los capitales empiezan a salir de los países en desarrollo, empiezan a volver a Estados Unidos, el dólar se está fortaleciendo, Europa también tiene sus problemas, Argentina tiene que resolver problemas estructurales que no resolvía cuando el mundo lo ayudaba, cuando el mundo lo acompañaba. ¿Qué va a ofrecer el gobierno? Bueno, ese es el gran interrogante. Ahora, en ese contexto surge este rumor de un plan de shock que sería, por la versión que está corriendo, congelamiento de precios y salarios. No sabemos si tiene algún otro elemento más, si hay alguna pata monetaria o fiscal dentro de ese plan, pero se dice que sería instrumentado en noviembre y que duraría 4 meses. Vos contás los meses, son noviembre, diciembre, enero, febrero. Pareciera ser un puente de tiempo para llegar a marzo y la cosecha gruesa. Ahora, para que te vuelvan a liquidar dólares. Ahora, el año que viene es un año electoral. Y los productores agropecuarios, como otros agentes de la economía, pueden especular con si hay un cambio de gobierno, hay una unificación del tipo de cambio y voy a tener un dólar más ventajoso. El gobierno está medio en un laberinto que no sabe de dónde salir, ¿no? Es un laberinto muy complejo y creo que las decisiones importantes se tienen que tomar ahora, porque como muy bien vos decías, el año que viene, más allá de que el gobierno haga todo bien, un año de elecciones genera incertidumbre. Genera a los agentes económicos, en aquellos que tienen que tomar decisiones, posiciones de cobertura, porque no sabe qué va a pasar. Y sobre todo cuando la discusión política, recién comentaban lo que sucedía en Brasil y también en la Argentina, la polarización no ayuda a que haya consensos en que uno diga, bueno, cambia el gobierno, ciertas políticas económicas, ciertos consensos macroeconómicos se van a sostener. Ahora bien, como vos decías, un plan de estabilización, bueno, primero es raro que un plan de estabilización se anuncie con anticipación. Por lo general son sorpresivos porque vos lo que querés lograr es un efecto de shock en las expectativas. Si lo anunciás con anticipación, vas a generar más inflación porque va a haber un colchón que se van a preparar. Vas a empezar a generar que la gente se prepare, como por ejemplo el dólar Qatar, ¿no? Este famoso aumento para cuando vos consumís más de $300, que el gobierno lo que manifiesta es que le pega a la minoría, no son tantas las personas que consumen más de $300 por mes, sin embargo sí son los que más volumen demandan de dólares. Ahora, si vos lo venís anunciando hace 2 meses, lo que generás es el comportamiento de, bueno, adelanto el gasto. Si vos ya sabías que se iba a venir, bueno, hago ahora todos los gastos con tarjeta porque sé que en un mes va a ser más caro. Claro. Lo mismo puede pasar con un plan de estabilización. Y lo que le falta a cualquier plan de estabilización para que sea sostenible en el tiempo y creíble, que eso es lo más importante, es que vos tenés que tener un buen colchón de dólares. Los planes de estabilización suelen venir con acompañamiento del resto del mundo de desembolsos significativos, porque una de las cosas que vas a tener que hacer es apreciar el tipo de cambio para que ese shock no genere un salto todavía más importante en la inflación del que seguramente vaya a tener. Sobre la mesa todavía no hay idea de que va a venir un fuerte respaldo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, como para sostener un fuerte plan de estabilización. Hoy Kristalina Georgieva dijo que las demandas a las cuales se enfrenta el gobierno van en contra de los intereses
que necesita el gobierno, que el gobierno debe defender para estabilizar la economía. Uno le podría decir chocolate por la noticia, Cristalina, que vivimos acá. No hace falta que nos cuente la tragedia. Ahora, ¿cómo resuelve ese problema el gobierno? ¿Qué tiene que hacer? Porque las demandas son casualmente de los sectores que ellos mismos representan políticamente, más allá del ordenamiento de la economía. Caso gremios, sindicatos, ¿no? Es que es así, a ver, cualquier plan de estabilización, como bien decía también Leandro, tiene una pata fiscal y una pata monetaria muy importante, que también hoy lo dijo Cristalina y le decía al mundo en esta apertura de sesiones, diciendo la política monetaria y fiscal van a tener que seguir siendo contractiva y tienen que acompañar, porque esa es la solución para que el mundo pueda bajar la inflación. Ese mensaje se replica en la Argentina. Lo estamos viendo, la semana pasada el Fondo le aprobó a la Argentina la revisión, ¿no?, del segundo trimestre, le perdonó que no haya alcanzado la meta de acumulación de reservas internacionales. El otro día, digo, prácticamente te están diciendo, che, aunque sea cumplan una meta como para poder seguir aprobando, porque también hay un componente político atrás de todo esto. Es que es político y esa diferencia que vos señalabas entre lo que te va a pedir el mercado para estabilizar y lo que necesita la gente, cómo se resuelve es una decisión política. Vos, por ejemplo, este año tenés que llegar a un déficit de 2,5 puntos del PIB y el año que viene de 1,9. El déficit es el resultado de ingresos y gastos. ¿Cómo se distribuyen esos ingresos? ¿Quién pone la plata? ¿Y hacia dónde va la plata? Es una decisión política. Claudio, te quiero preguntar respecto a este programa en general que tiene Massa. Cuando Massa asumió luego del julio terrible que tuvimos con Silvina Batakis, todos los analistas políticos decían, esta es la última bala que le queda al frente de todos. No para ganar las elecciones el año que viene, sino para poder llegar dignamente a las elecciones del año que viene. Creo que por eso se le llamó el plan llegar, ¿no es así, Leandro? Sí. Digamos, bueno, la idea era ordenar un poco la macroeconomía, ver cómo iba tapando algunos baches, pero para llegar. La pregunta es, ¿le va a dar la nafta para llegar? Porque hoy Juan Carlos de Pablo le preguntaba lo mismo en la radio y me decía, Daniel, ni ellos lo saben, o sea, ni el gobierno lo sabe, porque no tienen idea con qué se van a enfrentar dentro de un mes o 2 meses. La situación sigue siendo muy frágil. Es cierto que desde que llegó Massa hay mayor estabilidad, logró dar señales. No derrama nada. No, a ver, la actividad, tenemos que ser muy claros y también lo presenta el gobierno en el presupuesto. El gobierno en el presupuesto dice, este año la economía va a crecer un 4%. Sí. Si nosotros tomamos el crecimiento de la primera mitad del año y mantendríamos el nivel de producción, el crecimiento sería del 5%. Entonces, todos ya descontamos, y era también desde analítica la proyección que teníamos, que en esta segunda mitad del año el nivel de actividad va a caer. Entonces, no hay una manera de solucionar esto. Y también de vuelta, el fondo, te lo decía en el staff report. Te presentan un presupuesto donde te dice que el año que viene va a haber un 50% menos de inflación. Digo, sí, a ver, yo creo, nosotros cuando leemos el presupuesto siempre se sabe que hasta por una señal y para generar expectativas vos vas a poner una inflación que va a estar subestimada. En otros indicadores es consistente, un crecimiento del 2% es un crecimiento que atenta contra un escenario favorable para las elecciones, para cualquier gobierno. Lo que sí, y que es el gran nudo gordiano, y como vos decías, la incertidumbre que genera el mercado, es cómo vas a resolver el frente cambiario, y ahí es donde también cuando uno analiza el presupuesto encuentra algunas inconsistencias, ¿no?, en el nivel de importaciones, en el nivel de exportaciones también. Claudio, por estas horas se está celebrando el Coloquio IDEA en Mar del Plata, la reunión de los principales empresarios del país, con el lema Ceder para crecer. Si bien tenés una posición más dialoguista y más moderada de Daniel Herrero, por ejemplo, que es el presidente del coloquio, ex Toyota, después tenés empresas energéticas que lo que dicen es nosotros ya cedimos mucho, ahora el gobierno está empezando a ceder con el tema de las tarifas y la quita de subsidios. Ahora, ¿cómo crees que va a reaccionar el sector privado ante un presunto congelamiento de precios, ¿no? Porque el sector privado también es una pata fundamental ante cualquier éxito de un plan económico del gobierno. ¿Cómo ves esa reacción de los empresarios? La gran pregunta es si va a ser creíble o no. Si el gobierno se sienta con los empresarios y con los trabajadores y les explica cómo va a sostener este congelamiento y hacia dónde vamos, puede ser que las partes estén más dispuestas a ceder, ceder para crecer. Ahora, si vos te sentás en una mesa y no das señales claras y sobre todo más allá de las señales, mostrás en los números cuál va a ser el camino y cómo lo vas a lograr, va a ser muy difícil que haya una buena recepción hacia eso. Por otro lado, hay herramientas que la Argentina viene usando hace mucho tiempo y también van perdiendo efectividad, como son, por ejemplo, los controles de precios, ¿no? Ahora hay una nueva versión de los precios cuidados, el gobierno apunta a volver a lo que era en 2014, menos productos pero que sean más representativos. Bueno, todo eso está bien en un contexto que vos tenés que lograr que la pobreza no crezca,
Recordemos que tenemos el 50% de los trabajadores que no tienen cobertura, que son asalariados no registrados o cuentapropistas, entonces es gente que no puede discutir aumentos que acompañen a la inflación, como sí viene sucediendo con el sector privado registrado. Entonces, si vos no empezás a dar esas señales más fuertes y de cohesión, también, como decíamos antes, con la oposición, el año que viene hay elecciones. Si los empresarios y los trabajadores se sientan a discutir y dicen, y bueno, pero yo el año que viene, ¿con quién voy a estar discutiendo? Por ahí no es con vos. Entonces también va a tener que haber alguna señal de parte de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio, que es la principal, seguramente, candidato a disputarle al gobierno, frente de todos el gobierno, perdón, alguna señal de acompañamiento con las decisiones que se toman. Justo Leandro hablaba del coloquio de día. Yo mucho no le creo a los empresarios. Digo, siempre creo que hablan mucho más también para la tribuna, para tener una posición institucional, pero en definitiva, individualmente, cada uno va a cuidar su propio negocio. Pero bueno, debe ser así las reglas del juego. Pero hay un común denominador que une al discurso de todos los empresarios, y el mismo común denominador los une a ustedes, los economistas y a los analistas económicos, que es la falta de confianza en el gobierno. Que es que este gobierno no ha logrado generar confianza. Cuando te lo dicen los empresarios, los economistas, los analistas, te hablan de la falta de confianza. Es decir, ¿tan importante es para reactivar la economía la confianza política en un gobierno? Te voy a dar un ejemplo muy claro. Sí. El pico de inflación que tuvimos este año fue en julio, fue del 7,4%. Sí. No hubo una fuerte devaluación, no hubo un shock de precios internacionales. ¿Qué pasó? Una crisis de confianza del gobierno. Primero porque endureció el cepo cambiario y a los pocos días renunció el ministro de Economía y estuvimos 3 días sin ministro de Economía. Automáticamente la gente que decide sobre los precios, ¿qué dijo? Dijo, yo no sé dónde termina todo esto. La brecha cambiaria llegó casi al 150% y terminamos con un IPC, un índice de inflación muy alto. Y eso fue una crisis de expectativas. Y si vos también tenés que, para estabilizar la economía, tenés que empezar a aumentar las tarifas, no podés seguir atrasando el tipo de cambio, lo único que te queda hacia adelante es generar mayor certidumbre, es generar mayor credibilidad. Massa aportó en eso, porque es cierto, porque dijo hay un plan, tiene el acompañamiento del socio mayoritario del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, bueno, esto se va a sostener. Claro, se va a sostener el año que viene. También todos estos actores que te nombraba saben que tiene el apoyo, pero no es un cheque en blanco. O sea, le cuentan las costillas todos los días a Massa también, ¿no? Sí, así es. Y el año que viene va a ser, como vos bien decías, va a ser mucho más complejo porque es un año de elecciones. Claro. Y cada uno va a querer, tanto en el Frente de Todos, porque tienen distintos electorados, va a querer favorecer al suyo, obviamente. En el 2019 vivimos un momento bastante difícil a nivel macroeconómico, que fue entre las PASO y la asunción de Alberto Fernández, principalmente después de las PASO. ¿Crees que ese escenario puede repetirse el año que viene? Puede repetirse. Esperemos que no. Digo, de vuelta, me parece que en el medio de esta gran grieta que hay, estamos el resto de los ciudadanos y de los argentinos en el medio, y lo que sería muy provechoso para todos fuera que antes de empezar en esa discusión haya posiciones de acercamiento, de decir, bueno, hay al menos 5 lineamientos macro que vamos a respetar. Hay 5 cosas que estamos todos de acuerdo en que vamos a cumplir. Ya tenés un eje que es fácil, que igual habría que discutir si es el que la Argentina quiere o no, que es el plan que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿No? Porque también hay muchas críticas. A ver, el fondo, por ejemplo, lo que te dice es, vos tenés que hacer un revalúo fiscal inmobiliario, ¿no? Que lo tenías que presentar en diciembre de este año, y le dijo ahora, en lo que presentó la semana pasada, le dijo, bueno, te lo perdono, lo podés presentar en marzo del año que viene. Si la oposición, uno de sus lemas es, no se tocan los impuestos, no se aumentan más impuestos. Eso va en contra del acuerdo con el fondo. ¿Qué posición va a tomar al respecto? Entonces, me parece que sobre todo hay varios lineamientos sobre los que hay que empezar a ponerse de acuerdo. Claudio, gracias. Ustedes, un gustazo. Vamos a